los años 60, y no solamente porque yo era un niño, sino porque lo he comprobado con personas más adultas, Medellín era una ciudad pequeña de provincia muy tranquila, donde jugábamos en la calle sin ningún problema, donde sí mataban gente, pero en realidad mataban poca gente. Era un país pastoril, casi bucólico, un país de casitas de palma en todas partes, un país donde la gente se conformaba con poco. Era un país muy anacrónico, me parece que, dijéramos, ya mostraba cierta ebullición y señalaba como unas estructuras de poder muy basadas en la élite, en la exclusión. No existía el mestizo, no existían los indígenas, no había homosexuales, todo el mundo era católico, había que estar en un partido o en otro. Yo me dejé meter en la burbuja, o viví en la burbuja del Frente Nacional, y en la creencia de que vivíamos en un país que era próspero y que estaba avanzando y que era rico y que era culto y que era no sé qué, y eso nunca fue verdad. Colombia vivió en una burbuja y le ha dado trabajo despertar. Todo cambió, diría yo, con el final de los 70 y el principio de los 80. Empezaron a aparecer unos personajes muy raros que en principio parecían unos contrabandistas más, pero muchísimo más ricos. La primera noticia que teníamos era la de un señor muy rico que rifaba o regalaba carros en las fiestas que hacía, invitaba a políticos, irrumpía en la escena política, hacía manifestaciones, ayudaba a los barrios. Dijéramos que muy pocas personas se percataron o presintieron lo que venía. La Colombia de la década de los 80 era una Colombia muy distinta, pero realmente distinta de la Colombia que hoy vivimos. Lo primero que diría es que era un país con un Estado tremendamente débil, donde no había justicia, los grados de impunidad eran altísimos. Si algún país vivió completamente escapado de la realidad y en una ficción, fue Colombia. O sea, el poder que fueron adquiriendo los carteles en los 80s y la negación en que entró al país de que eso era un problema era impresionante. Pero en los 80 lo que pasó es que se empezaron realmente a formar estos grupos mucho más pesados. Se empezó a meter la guerrilla, se empezó a formar grupos cuyo único negocio era la droga, cuyo único negocio era salir la pobreza para hacerse ricos de un día al otro con la producción inicialmente en el campo de bazuco, o de pasta básica de cocaína, y los expertos, los mágicos que lo volvieron cristal, cocaína. Aquí se refina el 75% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos. Algunos cálculos sitúan la producción anual en 360 toneladas, y las autoridades calculan que el ingreso para los traficantes va desde los 1.000 hasta los 6.000 millones de dólares. En esa época se usaba esa palabra, los mágicos, para referirse a las personas que, como por arte de magia, de un momento a otro pasaban de vivir en Manrique y de montar en bus y de ir en camisetica a tener unos carros lujosísimos, a vivir en un apartamento en el poblado, con piscina dentro del apartamento, y a conseguirse a las muchachas más bonitas. Eran realmente unos magos. Lo impresionante es que en aquella época eran estas figuras más grandes que la realidad, figuras folclóricas, estrambóticas, francamente fascinantes. Uno no podría alejarse de ellos, tenía que conseguir mirando cómo es que han logrado este poder, cómo son sus personalidades. Por ejemplo, Fabio Ochoa
Cuando me vi con él para entrevistarlo para The Cocaine Cartel, era una figura como un emperador romano, masivo, rodeado por sus escoltas con escopetas recortadas, con metralletas, con carabinas. Poder masivo, inmenso. Y él con su habla paisa, con su estilo de puro campesino, pero rodeado de puro poder mortífero. ¿Y qué opina de las acusaciones contra sus hijos? Son imbéciles, inauditas. Confío en mis hijos y me siento orgulloso de ellos. ¿Cuál fue el objeto de la indagatoria? Y recuérdense que fue Carlos Leda y Pablo Escobar y los Ochoa que fueron los primeros fundadores de grupos limpieza masiva, los primeros autodefensas, lo que llamaban muerte a secuestradores. El padre del terrorismo en Colombia se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez, porque en el año 81, más o menos el 11 de noviembre, fundan Muerte a Secuestradores, el MAS, que es el padre del paramilitarismo hoy en día. Y ese lo funda Jorge Luis Ochoa Vázquez cuando secuestran a Marta Nieves Ochoa. Y Pablo Escobar es el que pone el brazo armado y Jorge Luis el dinero. Cali, 2 de diciembre de 1981. Miles de fanáticos asistían al partido del día entre lanzaron el MAS, América y el equipo visitante Nacional de Medellín. lo lanzaron muy públicamente, con un golpe muy publicitario, teatral. Un avión describía círculos cada vez más. Una avioneta por la ciudad de Cali, tirando panfletos, anunciando la muerte de secuestradores donde sea. Un aeroplano se abrió y sobre el estadio cayó. Esos fueron golpes muy teatrales, Algo llamado Muerte a muy Secuestradores. populares. Los secuestradores, decían los volantes, serán colgados de los árboles. Y si ellos no, sus camaradas en las cárceles y sus familiares cercanos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces hicieron alianzas de facto por tener un enemigo en común. La guerrilla, inicialmente. Eventualmente, obviamente, los defensores de derechos humanos, los periodistas, cualquiera que hablaba de ellos, cualquiera que se puso en su camino, los jueces, el policía honesto era su enemigo, todos los que fueron obstáculos para ellos. La negación es lo peor que a uno le puede pasar frente a un problema de seguridad y de orden público. La negación. El país llegó al punto, con esa negación, de ignorar ese problema, de ponerlo a un lado, de no pensar en él, que estos tipos adquirieron un poder militar enorme. El MAS entró en acción. Una joven aparece encadenada en las puertas del diario El Colombiano. Un letrero la identifica como miembro del M-19 y esposa del secuestrador de Marta Ochoa. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. A pesar de las reacciones del gobierno, la izquierda y la opinión pública, el MAS habló de nuevo. Nuestra paciencia se está agotando, dijeron. 17 de febrero de 1982. Marta Ochoa aparece ilesa. El cartel había demostrado su poder y se dispuso a utilizarlo. A comienzos de La historia era muy absurda. Sabíamos que Pablo Escobar era una persona que tenía relaciones con el narcotráfico, pero no lo podíamos probar. Era así de fácil. Además, él se pavoneaba porque se pasaba pues por el Congreso, él era representante de la Cámara, era suplente. Y así comenzó un poco la historia de cómo entrar a descubrir la historia detrás de Pablo Escobar. Al principio parecía una cosa de risa, había hasta cierta complacencia. Estas élites bogotanas, cuando sabían que había un señor por allá en la provincia colombiana que mercadeaba un determinado producto, un narcótico, y que se enriquecía con eso, más o menos la gente sonreía, se les calificaba de lobos, arribistas, pero no se le prestaba atención al problema. As far as the history of narcotics, there wasn't any narcotic trafficker ever that came close to what Pablo Escobar was. There have been probably many that have tried, and you probably have some that are trying in Mexico at the present time. But Pablo Escobar was one in a million. Obras que está entregando servicio al marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Diego de Marcha, de Pablo Escobar Gaviria, el hombre del pueblo, el líder del pueblo, el hombre que está. Pablo Escobar
fui a hablar con él en el Congreso. Inicialmente rechazó entrevistas para ABC, mandé mensaje tras mensaje a través de los contactos, no quería. Cuando fue a verlo al final, en su traje blanco y su corbata multicolorido, una figura extraordinariamente, un arco iris de colores en su corbata y un estilo también, un rey. Usted, me dijo, usted es el primer corresponsal extranjero que tiene el honor de una entrevista conmigo. Empezó así. A mí una de las frases que más me ha impactado siempre de Pablo Escobar es cuando él dijo: ¿cómo son de pobres los ricos de Medellín? Los ricos de Medellín se creían ricos, eran ricos modestos, ricos austeros, ricos que no mostraban mucho la plata, pero no sabían que realmente no eran ricos a nivel internacional. Y a este señor le empiezan a llegar miles de millones de dólares y él puede comprarlo absolutamente todo. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Al ingresar al narcotráfico se empiezan a ver carros lujosos en las calles, se empiezan a ver edificaciones suntuosas en los lotes baldíos. Medellín se contamina totalmente por el narcotráfico. Los industriales de la época venden sus industrias quebradas al narcotráfico para ellos lavar sus dineros. Todo el mundo conectaba con el narcotráfico y los narcotraficantes eran aplaudidos y eran venerados, no admirados, sino venerados. Pablo Escobar y los Ochoa eran dioses en Medellín. Y por proceso de reciprocidad, ya en la masa de gente que los adulaban como líderes y empezaron a sentir que tenían el derecho, que eran los verdaderos líderes del país. Y eso yo escuché mucho de narcos medianos. Nosotros que creamos la plata, nosotros creamos la fortuna de Colombia. Ya no es ganado, ya no es café, ya no es productos agrícolas. Nosotros estamos enviando las exportaciones grandes. Nosotros creamos la riqueza que disfruta toda Colombia. Nosotros sí somos los motores de la economía colombiana. Fue una justificación que ellos mismos realmente creían. Si empezaron a creerse los verdaderos líderes del país. Este país le he hecho muchos beneficios. Este país se debe sentir orgulloso de mí, como se sintió de mi padre y de mis abuelos y de mis antecesores. Nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. No sabe lo que a uno le duele recordar. Los cócteles que le ofrecían a los narcotraficantes en Bogotá. Había un cóctel todas las noches para Pablo Escobar. Los partidos políticos se peleaban el nombre de Escobar para lanzarlo candidato al Congreso. En español existe una sola palabra para eso: un comportamiento cómplice. Lo mismo que llevó al doctor Ramón Tobino, lo invité a mi casa a comer. También he llevado unos grandes personajes allá del Partido Conservador que han estado en mi finca, la Chihuahua, y los ha atendido muy bien. Entonces yo no considero que se me vaya a vincular o me van a molestar un caso de esos. Yo amigo de los conservadores y de los liberales. Los señores Rodríguez vivían en la superficie completamente, tenían un banco, tenían un relacionista público que era un distinguidísimo periodista. Medellín sin tugurios hacía abiertamente sus casas en Medellín, por todas partes, lo que creó esa idea de que Escobar era una especie de Robin Hood. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. El mafioso se conmueve porque hay gente que vive entre la basura y dice: les voy a construir un barrio, y se alían con un cura o incluso con obispos, y la plata donada por los narcotraficantes al obispo, de la noche a la mañana la plata sucia, al pasar por la canasta de la limosna del obispo, queda limpia y buena, y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió cuando se hace la voluntad de Dios
no hay corrupción. Entonces, cuando el malo mezcla actos de aparente bondad, hacen todo mucho más difícil, porque muchas personas los ven con... Sí, es malo, les lleva cocaína a los gringos, pero porque los gringos quieren, pero mire, nos da a nosotros esto y lo otro, nos da un gran equipo de fútbol. Pablo Escobar fue realmente quien inventó esta táctica. Él descubrió que el narcopopulismo funciona. Él y los Ochoa y otros que iniciaron este programa de Medellín sin tugurios, era un toque brillante de populismo. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín, y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Porque él sacó un discurso que impactó, porque hay una sociedad excluyente en Colombia, más allá del narcotráfico. Tenía un discurso poderoso que impactaba en las clases populares, impactó en la clase política también de este país. Pablo Escobar fue el primero realmente a abiertamente buscar el poder político. Miremos quién era Pablo Escobar. Si miramos hoy en perspectiva a Pablo Escobar, ¿qué quiso? Quiso ser el hombre más rico del mundo. Cualquier persona que se atravesara frente a Escobar era hombre muerto frente a este objetivo. Y por otro lado, lo que estaba buscando era un poder político muy pequeño. Y llamando unos políticos, pocos, para ocupar curules en el Congreso, y él llegar al Congreso de Colombia, donde creo que comete el error fundamental de su vida. La verdad es que pues, todos recordamos las campañas del 82, y allí la plata de la mafia fue fundamental en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias y en todo. Uno de los muchos temas del presidente Betancur era contra la extradición. Le habían vendido a la gente, pero en esa época no había terrorismo, sino que como para qué íbamos a extraditar gente a Estados Unidos si el narcotráfico, las drogas no le hacían daño al país. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Como dijo Carlos Leda, por ejemplo, poniéndolo en términos mucho más explícitamente políticos, la cocaína es la bomba atómica de América Latina. Este fue decir al gobierno y a Estados Unidos, este fue decir, nosotros tenemos nuestras armas. Un discurso que sonaba medio izquierdista, aunque él era de un partido, su partido era netamente derechista, era admirador de Hitler, sus leñadores de Colombia en sus camisas marrones, Leda es el líder, Leda es el líder. Con Leder, el pueblo sí se mueve. Tenemos que entender que existe un libro verde, el cual el Latino Nacional escribió antes de salir a cualquier plaza. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío, y es escrito por mí personalmente. Él dijo que esto es nuestra forma de vengarnos contra siglos de explotación por el imperialismo yanqui. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. El artículo segundo del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. Cuando Guillermo Cano empezó a ver cómo Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Leder
estaban organizando un foro contra la extradición en pleno Congreso de la República, salían en la televisión, hacían declaraciones, eran hombres públicos. Guillermo Caro dijo, hombre, yo conozco a este tipo, ese tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo está estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico, busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. En 1976, capturado Pablo Escobar por narcotráfico. Yo recuerdo mucho que él llamó al ministro, que en ese entonces era Rodrigo Lara Bonilla, le comentó, le dijo, ministro, nosotros tenemos esto, sale mañana. El ministro Lara dijo, inmediatamente yo me pongo a trabajar en la pérdida de investidura. En ese momento había que hacer todo ese proceso en el Congreso. Y ese es el momento real en donde yo sí creo que se empieza a cambiar, digamos, las fuerzas de esa guerra. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Fue cuando al ministro Lara Bonilla, sin saberlo, de pronto por ingenuo, de pronto por no tener suficiente control sobre sus finanzas, recibió un cheque de Evaristo Porras, conocido un narco, que lo utilizó en su contra. Descubrieron que esto es una táctica maravillosa para desprestigiar, controlar, chantajear los políticos, lograr control. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Rodrigo Lara, en medio de su desesperación, y ya se le veía una actitud suicida, porque él prefería hacerse matar que la gente pensara pues que él se estaba financiando con la droga. Yo creo que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. I think Colombia had an opportunity back in 1984 when Minister Lara Bonilla was killed. I think that was a turning point for Colombian history and for that period. They had an opportunity to take a hard stand and to put a stop to what the Medellin cartel was doing, what the narco traffickers were doing, primarily Pablo Escobar was doing. But for some reason, they did not. And I think that was a great, grave mistake for Colombia, because it empowered the traffickers. Colombia, con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva. A partir, digamos, del asesinato de Rodrigo Lara, lo que sucede es que hay una concientización mayor que este fenómeno no llega simplemente a buscar y a tener un interés político,
sino que detrás de esto lo que puede venir en serio es una transformación social entera de un país. Lo que yo creo que Guillermo Cano y esa unidad investigativa vieron fue que estamos enfrente a un fenómeno de proporciones inigualables en la historia del país, y de esto tiene que ser consciente la sociedad, y por lo tanto hay que informarle a ella de lo que sucede. Para otorgar el premio CPB de Prensa 1985 a libreta de apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Los primeros campanazos que nos dieron a nosotros el pálpito de que se nos venía una guerra violenta fue ese día que se publicó en El Espectador la historia de Pablo Escobar. Ese momento fue, yo creo que crucial. Yo creo que en ese momento Guillermo Cano entendió que esto era distinto. ¿Por qué? Porque inmediatamente llegaron las presiones. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Los otros medios de comunicación se dedicaron a informar simplemente lo que sucedía. Se dedicaron de una u otra forma, y no siempre de una manera fehaciente, se dedicaron a hacer un recuento de los hechos, pero al Espectador y con El Espectador no fueron solidarios. No estoy diciendo que si hubiese existido esa solidaridad el proceso hubiera sido diferente. Lo que sí estoy diciendo es que el periódico vivió solo. El Espectador y Guillermo Cano fueron combatientes solitarios. Yo no tengo ninguna alternativa como periodista distinta que ser absolutamente franco. Hasta 1987 estábamos muertos del susto todos, empezando por los periodistas. Entonces, ¿por qué en el 87 empieza a cambiar esto? Porque llegaron donde nunca creímos que iban a llegar. Asesinaron a Guillermo Cano en diciembre. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, 1 en el abdomen, otra en el tórax, 1 en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. A nosotros lo que nos sucedió, como le sucedió a miles de colombianos, fue que una noche se apagó la velita y al día siguiente todo fue diferente. Esperaba a su papá por la noche en su casa para darle un beso y un abrazo. Su papá no llegó, lo mataron. Y eso ligado a que sucede en una Navidad, pues siempre es triste, porque en cada Navidad está ese recuerdo y está ese dolor metido entre nosotros. Como escribió él en su última libreta, en la cual hace y le abre el espacio a una niña que le escribe para contarle que su papá está desaparecido. Es una Navidad negra. Los narcotraficantes han utilizado su dinero para financiar crímenes y cometer atrocidades. El gobierno ha estudiado varias alternativas para poder extraditarlos. La que se escogió en el decreto de estado de sitio es suspender el artículo del Código Penal que exige que se aplique un tratado internacional para extraditar a un colombiano. Las primeras luchas de Barco fueron por restablecer la extradición. Yo no sé si ustedes recuerdan, la extradición la impuso Betancourt, pero la Corte Suprema declaró no válido el tratado de extradición en el año 86. Por lo tanto, había extradición porque había tratado, pero había sido invalidado por la Corte. Barco tiene la primera prueba de fuego cuando tomó preso el ejército a Leder y dictó un decreto que permitió la extradición de Leder.
Cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder, quien en menos de 24 horas fue extraditado a los Estados Unidos, en donde se le sigue juicio. Va 1, faltan 3, dijo el fiscal general León Kellner en Miami. La captura de Leder significa una batalla ganada, pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga. Pablo Escobar había jurado que si se producía una sola extradición, discúlpenme la expresión, él reventaría al país con carrobomba. Los extraditables salen con su primer comunicado en el año 86 y ahí declaran la guerra al Estado. Los narcos son ahora prófugos. En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma. Cuando ya entra la guerra del cartel de Medellín, liderada por Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Emilio Escobar Gaviria, contra el Estado colombiano, cuando se inicia en los años 80, más o menos el 84, después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ya la ciudad Pablo Escobar llena de armas las comunas de Medellín. Como ellos en los barrios populares de Medellín tuvieron que conseguir tanta mano de obra de todo tipo para hacer mandaderos, para llevar o traer cosas, choferes, bueno, una empresa tan grande de exportación que es lo que era la cocaína, que no era ni de producción, necesita un montón de mano de obra, y mano de obra también especializada en matar. Ya tienen sus bases. La masa de jóvenes desempleados buscando una identidad en las comunas nororientales, noroccidentales de Medellín. Había miles y miles, decenas de miles de jóvenes sin perspectivas, sin opciones, sin educación, sin trabajo. Y la identidad que asumieron el sicario, el pistolero, el gatillero, el miembro pequeño del cartel, ya le dio un líder, ya se sentía que tenemos a quien adorar, quien nos cuida, porque fue Pablo que construyó canchas de fútbol, que puso la iluminación, que repartía mercados, que ofrecía trabajo, y también al mismo tiempo Pablo estaba defendiéndolos políticamente. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Ya Pablo Escobar llega a las comunas con pistolas Sig Sauer, fusiles 5.56 Auge, fusiles R15 5.56, ametralladoras MP5 de las largas, porque las corticas muy difíciles de conseguir, mini UCIs, mini Atlantas, mini Ingram. Ya Medellín ya se convierte en una zona de violencia. Pablo Escobar siembra la semilla de la violencia en Medellín. Yo creo que debemos, como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a eso. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto bajo el jurado de Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín. Asesinato de jueces, de magistrados, de policías, de periodistas. ¿Cuántos muertos hubo periodistas por solo un comentario suelto de radio o de televisión? Moría el otro día un periodista. Hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del cartel de Medellín, según las autoridades, naturalmente. Se trata de José Rafael Abello Silva, conocido como el Mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín. Veamos el informe. Por ejemplo, en el caso de Juan Enrique Pulido, el periodista que nosotros ejecutamos, uno llegaba a Bogotá, por ejemplo, un viernes, y ya el jefe de inteligencia tenía, por ejemplo, si alguien salía en la televisión hablando a favor de la extradición, el jefe de inteligencia de esa ciudad tenía que tener toda la inteligencia de esa persona. Por ejemplo, uno llegaba y le decía, necesito toda la inteligencia de Jorge Enrique Pulido, entonces le decía a uno, vea, sale de aquí de Mundovisión a las 11:30, este semáforo lo ha cogido esta semana 2 veces en verde, esto lo ha cogido en rojo, en 2 o 3 días ya está ejecutando la orden. Las bombas retumban todavía, los terroristas atacan y estas oscuras fuerzas siguen librando una batalla sin cuartel contra el Estado legítimamente constituido. Con el paso del tiempo, naturalmente empieza a perfilarse un psicótico con toda la capacidad posible de hacer el mal, pero
no un loco en el sentido de alguien equivocado que no sabe para dónde va. Detrás de esto había una gran estrategia, y la estrategia finalmente era lo que un señor de la DEA vino a bautizarnos aquí como la narcodemocracia. The reason that I felt, and I agree with General Massa, that Colombia had become a narco-democracy, or was becoming a narco-democracy, is because the power of the traffickers was such that the government was completely intimidated by the traffickers. The government was corrupt to the highest levels by the traffickers. And it seemed like the will of the government was gone. They did not have the will. They were capitulating to what the traffickers wanted. Una de las excepciones fue Luis Carlos Galán, que sí comenzó desde muy temprano a advertir el poder de las mafias y el deseo de las mafias de cooptar el Estado, de echarle mano al Estado. Han secuestrado la voluntad popular con artimañas, explotando la angustia de los humildes, invirtiendo millones de pesos de los más diversos orígenes en manipular procesos políticos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. Y contra eso estamos. Pablo Escobar came to the attention of the United States, the Drug Enforcement in the United States, probably in the latter part of the 70s. But in the 80s, early 80s, he became the #1 criminal in the world as far as the United States was concerned. Es la ruptura de una sociedad, destruye una serie de valores, muestra la facilidad del dinero fácil, envía un mensaje totalmente negativo a Colombia, mensaje cuyas secuelas todavía estamos padeciendo, y realmente estuvo a punto de arrodillar al Estado. Quiero decir que templará la aristocracia y el galanismo. Ya en el momento en que matan a Galán y que matan al magistrado Valencia y que matan al comandante de la policía, entonces solo en ese momento se crea una cosa colectiva y verdadera de sacar la sociedad colombiana adelante contra estos tipos, cuando ya la gente se descubre de que eran ellos o nosotros, porque no había alternativa. La noche que mataron a Galán, que estaba en Valledupar y que caminé toda la noche, lo que se me vino a la cabeza es, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Voy a seguir haciendo política? ¿Me voy a salir? ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? O sea, ¿hacia dónde voy a llevar mi vida después de que pasó esto? No se me pasó ni remotamente que fuéramos a continuar. Y quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Así sea Colombia. Iniciamos esa campaña en medio de enormes dificultades porque la intimidación que había generado la muerte de Galán era brutal. En la primera manifestación que hicimos en Barranquilla había más soldados que gente. Entonces eso era difícil hacer campaña y se veían más armas que gente, porque así empezamos. Lo que vivió Colombia en aquel entonces era realmente aterrador. Quizás los jóvenes, como usted lo dice, no tienen suficiente conciencia de esto. A uno le daba miedo ir a un supermercado. Es que la situación incluso en Bogotá era la posibilidad de una bomba en cualquier esquina. A esta hora, aquí sobre la carrera 28-27, frente a las dependencias del gas, acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos. Se necesita con urgencia ambulancias. Podemos informar lo siguiente: un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Descubrimos finalmente que la guerra no era solamente de Pablo Escobar contra el establecimiento político,
sino de Pablo Escobar con una cantidad de personas que pertenecían a ese establecimiento político, con una cantidad de personas que tenían importantes poderes en el campo. Hicieron alianza con ganaderos, pero se volvieron ganaderos. Casi todos empezaron a comprar tierras por las buenas o por las malas. Había una cantidad de campesinos que llegaban al Espectador, gente que venía del Magdalena Medio y nos decía, mire, es que hay una cantidad de muertos que están apareciendo en La Dorada, que bajan por el río como si nadie sabe de dónde son, qué cadáveres, nadie los pide, son NNs. Hace más de un año que está ocurriendo esto, o hace muchos tiempos, pero ahora hace por ahí más de un año que aquí por Vuelta Cuña, por Caño Dorada, por todo esto vienen matando la gente de esta manera. Y en van y matan 4 o 6, dejan unos letreros ahí, les dejan razón al ejército que si son berracos lo sigan. Esto fue el origen de muchos de los problemas actuales que sufrimos aquí en Colombia. Esto fue en los momentos cuando las cosas empezaron a cambiar. Empezaron los desplazamientos forzosos. En aquella época es que se empezó lo que vemos ahora a diario. Y fue cuando se empezó a armar el esquema político-militar. Ya tenían su propio poder, ya eran el poder paralelo. Ya empezaron a hacer otro gobierno en la sombra. ¡Quiero venganza! ¡Mucha venganza! ¡Mucha sangre! ¡Para calmar mi ardor! Hoy el coronel Jair Klein reiteró ante los periodistas que su actividad en Colombia había sido la de preparar grupos de autodefensa. Campesinos que eran amenazados por la guerrilla, dijo. Negó enfáticamente cualquier relación suya con los grupos de narcotraficantes del Magdalena Medio y se negó a dar los nombres de los militares que le sirvieron de contacto en sus viajes a Colombia. Klein, de 45 años, contrabandeó armas hacia nuestro país por una cantidad que se calcula en $800.000. Y por esa investigación de Jair Klein, y por todo lo que descubrimos cómo se estaban haciendo estos ejércitos privados en Magdalena Medio, con las relaciones que tenían en ese momento con ciertos cúpulas del ejército, con ciertos políticos, prestantes políticos, ¿no?, que hoy están campantes, esa información y esa información que salió produjo la bomba del Espectador. Durante ese periodo de 3 años, de la muerte de Guillermo Cano hasta la explosión de la bomba, el país vivió muchas cosas, los asesinatos de los candidatos, y el país se acostumbró a decir una frase: cada vez que mataban a alguien, cada vez que explotaba una bomba, cada vez que habían 15 civiles muertos por un atentado, cada vez que morían 10 policías, el país tocó fondo. El país nunca tocó fondo. Que mataron a mucha gente muy rápido, ¿no? O sea, mataron, imagínense, a 3 candidatos presidenciales, a Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, una cantidad de gente de la UP que estaban en contra ya de las FARC, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido este país si no nos matan a tantos líderes políticos que yo creo que entendían la dimensión del monstruo, ¿sí?, de lo que al que nos estábamos enfrentando? Siempre sueño con ese país. Probablemente lo bueno que tiene alguien que se convirtió en un malo absoluto, cada vez más con el paso del tiempo, que era ya al final un completo psicópata, es que le demostró sin lugar a dudas a los antioqueños y a toda Colombia que con ese monstruo no se podía transigir ni convivir, que cuando se coqueteaba con él, cuando se lo veía con simpatía, cuando se celebraban sus goles y sus grandes equipos de fútbol, o cuando los políticos cedían a sus intenciones o los ponían en las listas para cogobernar con ellos, se vio que todo eso que había ocurrido en un decenio a lo que nos conducía era ese baño de sangre final.